Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a hablar ahora del tráfico leucocitario. Si bien es verdad que el repertorio de linfocitos T y B vírgenes o naive está integrado por más de hasta 100 millones de clones diferentes, para su activación requieren del encuentro con su antígeno específico, por lo que se recirculan según los patrones de tráfico definidos que incrementan marcadamente la probabilidad de dicho encuentro. Los linfocitos vírgenes, una vez son maduros, pasan a la circulación sanguínea para luego extravasarse a los órganos linfoides secundarios, entre los que se incluyen, por ejemplo, el bazo, los ganglios linfáticos, las placas de Peyer, las amígdalas, etc., donde patrullan precisamente en busca de esos antígenos sin necesidad de deambular por todos esos tejidos y órganos, porque si no sería agotador. Si no encuentran a su antígeno específico, los linfocitos lo que hacen es retornar a la circulación sanguínea a través de los vasos linfáticos y volverán a extravasarse en un nuevo órgano linfático secundario. Una vez que los linfocitos reconocen a su antígeno específico y reciben señales estimuladoras apropiadas, se activan y sufren la expansión clonal, y eso adquiere, por tanto, unas funciones efectoras particulares y patrones de migración más característicos. Por tanto, ¿cómo puede llegar a acceder ese antígeno al ganglio linfático? Es decir, ¿cómo hacemos que los antígenos lleguen hasta el ganglio linfático para que se puedan activar posteriormente todos los sistemas leucocitarios? Bueno, pues puede darse de 2 maneras diferentes. Puede darse por las células dendríticas que capturen al antígeno en los tejidos periféricos y lo transporten hacia los órganos linfoides secundarios para presentarlos hasta los linfocitos T vírgenes, o que la linfa permita el transporte de antígenos hacia los órganos linfoides secundarios para permitir su reconocimiento por los linfocitos B específicos que se hayan extravasado. Este drenaje se verá de hecho incrementado por un proceso de inflamación que acompañará también el proceso infeccioso. El proceso normalmente de la migración de los leucocitos en cualquier caso consistirá en esa cascada de adhesión leucocitaria que está determinada por el patrón de expresión de las moléculas de adhesión, que ya lo mencionamos, y de los receptores de las quimiocinas o quimioquinas en los leucocitos, así como la expresión de los ligandos de dichas moléculas. Y de receptores de quimiocinas en los leucocitos, así como la expresión de los ligandos de dichas moléculas y quimioquinas en los distintos tejidos. Las etapas de la cascada son normalmente la captura del leucocito y el rodamiento, la adherencia estable, la migración y la diapédesis o transmigración.
Normalmente la adhesión inicial de los leucocitos a las células endoteliales se suele encontrar mediada por interacciones entre las selectinas y las diriginas, que ya lo veremos, pero normalmente esas interacciones entre la selectina y su ligando tienen una baja afinidad, mientras que los leucocitos se desprenden y unen rápidamente y así también ruedan a lo largo de la superficie endotelial. En la fase más temprana de la respuesta inflamatoria, realmente las células lo que hacen es migrar desde la sangre y alcanzarán las primeras partes del foco de infección, que son los neutrófilos, ¿vale? Suelen ser los primeros que aparecen, ya que los macrófagos residentes producen citoquinas para atraer a esos neutrófilos al foco de la infección con el CXCL8. Después comienza el reclutamiento de los monocitos, que continúan después de que se detenga el reclutamiento de los neutrófilos, que de hecho los neutrófilos lo que hacen es expresar el CXCR1 y el CXCR2, que se unen a diversas citoquinas de la familia que incluyen también el CXCL8, que es la interleuquina 8, y la principal quimioquina, por tanto, que intervendrá en la migración del neutrófilo a los tejidos. Normalmente los monocitos clásicos, que son el principal tipo de monocito reclutado en este caso en las zonas inflamatorias, expresan el CXCR2, que se unirá también a la quimioquina CCL2 o MPC1. Así, los linfocitos normalmente lo que hacen es ingresar a los órganos linfoides secundarios a través de las denominadas vénulas del endotelio alto, que expresan además moléculas de adhesión y quimioquinas que no son expresadas en otros endotelios, y esto hará que ese proceso de las vénulas del endotelio alto presenten abundantes adresinas vasculares llamadas diriginas, que son reconocidas por esa selectina L, que está expresada en los linfocitos T vírgenes, y la selectina L además está situada en los linfocitos que se unen a grupos glucídicos de la adresina del ganglio periférico, lo que hará que sea un PNAD o Peripheral Node Addressing, también llamado así por ganglio periférico de adresina en inglés. La entrada, en cualquier caso, por un proceso de diapédesis de los linfocitos T indiferenciados a los ganglios linfáticos ocurre con la activación de las integrinas por las quimioquinas, como por ejemplo el CCL19 y el CCL21, que se encuentran por tanto en la superficie del endotelio vascular, cuya activación estará mediada por la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. La unión de las quimiocinas a su receptor CCR7 está expresado en los linfocitos vírgenes, que inician así una serie de señales intracelulares que inducen a la activación de las integrinas del linfocito y permitirán su adhesión al endotelio, la migración y también la diapédesis nuevamente. La integración de todo este proceso es súper importante. ¿Veis la cantidad de receptores y moléculas y de cosas que hay que tener para que todo esto funcione bien? Pues madre mía, toda la que se puede liar, como podéis imaginar, cuando algo no funciona bien. La integrina, en cualquier caso, y prosigo con el proceso, la integrina, que es la que media precisamente esa adherencia estable en los linfocitos a esas vénulas del endotelio alto de los ganglios, es normalmente la LFA1, que reconoce a sus ligandos con la ICAM1 o CD54 y con la ICAM2, que están expresadas en el endotelio vascular. Asimismo, durante la respuesta inflamatoria, el endotelio vascular lo que hará es activar la expresión de la molécula de adhesión VCAM1 o molécula de adhesión celular vascular 1, que se une a esa integrina VLA4 expresada en los leucocitos. Por otra parte, los linfocitos T vírgenes que han migrado a los ganglios pero no han reconocido su antígeno ni se han activado vuelven al torrente sanguíneo haciendo una recirculación. La salida normalmente de los linfocitos T vírgenes de los ganglios linfáticos depende de un fosfato de esfingosina, LS1P, que se une a un receptor transmisor de señales situado en los linfocitos T llamado el receptor 1-fosfato de esfingosina, S1PR1. También es verdad que el S1P está presentado en principio en concentraciones más altas en sangre y en linfa que en los tejidos, y la estimulación antigénica, así como los interferones, aumentan la expresión del CD69 que se une al S1PR1 y reduce así su expresión en la superficie celular, lo que hace al final que los linfocitos T activados insensibles al gradiente del S1P den el fingolimod llamado FTI 720, que se administra en esclerosis múltiple y se une al S1
PR1 y bloquea así la salida del linfocito T hacia los órganos linfáticos. Esto un poco pues para que veáis que tiene su utilidad clínica, claro. Como ya hemos visto en cualquier caso, las células dendríticas de las cuales acabamos de hablar en el vídeo anterior capturan los antígenos en los tejidos donde se establece el foco de infección, los procesan y migran hacia los órganos linfoides secundarios para presentarlos así a los linfocitos T, que se inician de esta forma la respuesta inmunitaria adaptativa. Esta migración es consecuencia de la disminución de la expresión de las moléculas encargadas de su reclutamiento en los tejidos periféricos y del aumento de la expresión de las moléculas que les permitirá dirigirse hacia los órganos linfoides secundarios como el CCR7. Este receptor, sobre todo el CCR7, media su ingreso en los vasos linfáticos que expresarán también el CCL21. Al llegar a la región de hecho subcapsular del ganglio, normalmente las células dendríticas encuentran un gradiente adicional de CCL19 y CCL21 e ingresan así en el parénquima del órgano. Los linfocitos B vírgenes normalmente expresan altos niveles de CXCR5 y bajos niveles del CCR7, de tal manera que una vez que se han extravasado a través de las vénulas del endotelio alto, migrarán hacia los folículos linfáticos. La migración, de hecho, hacia los folículos está mediada por una quimioquina o quimiocina CXCL13, se llama así, y está secretada por las células dendríticas foliculares. Además, este CXCL13 se une al receptor CXCR5, que he dicho que estaba en los linfocitos B vírgenes, y atrae de hecho a esos linfocitos B hacia los folículos. La salida, por tanto, de los linfocitos B de los órganos linfáticos secundarios también depende, en última instancia, del S1P, que habíamos dicho también que afectaba en los linfocitos T. Es importante también tener claras las moléculas de adhesión que permiten todos estos procesos, ya que las moléculas de adhesión son glucoproteínas, como en todos los casos que hemos visto prácticamente, de membrana y con una porción extracelular que interacciona con el ligando, una porción transmembrana y una porción de modo más pequeño llamado cola citoplasmática que pueden intervenir en la transmisión de señales al interior celular y se expresan por tanto en la superficie de los leucocitos y en las células endoteliales, permitiendo una interacción de las células entre sí y con la matriz. Así se producen las selectinas, son glucoproteínas que poseen un dominio extracelular de tipo lectina de unión a hidratos de carbono. Son estructuras, por tanto, glucídicas y, fundamentalmente, en la unión inicial de los leucocitos con el endotelio vascular, existiendo así tres tipos de selectinas muy importantes. Tendríamos la selectina L o CD62L, que se la conoce porque se expresa en leucocitos y en linfocitos T vírgenes. La selectina E, que se expresa en el endotelio activado y se la denomina también CD62E, o la selectina P, que es la CD62P y que se expresa en plaquetas y en el endotelio activado. Las diriginas son adresinas vasculares y son ligandos de las selectinas que se expresan en el endotelio vascular. Algunos ejemplos son la glicam, por ejemplo, una molécula de adhesión celular dependiente de la glucosilación, y el CD34, que también está expresado en las vénulas del endotelio alto de los ganglios, o el MADCAM, por ejemplo, molécula de adhesión celular adresina de la mucosa, que se expresa en ese endotelio alto en las placas de Peyer. También está el PSGL1 o ligando 1 de la glucoproteína de la selectina P, que es una glucoproteína de tipo mucina y que se expresa sobre todo en los leucocitos y además actúa como el principal ligando de la selectina P y de la selectina E. Otras moléculas interesantes de adhesión son las integrinas, proteínas formadoras de una cadena alfa y de una cadena beta. Las integrinas que poseen la cadena beta 2, CD18, se expresan exclusivamente en los leucocitos como el LFA1 y normalmente se encuentran con el compuesto de CD11A junto con el CD18, que interaccionan por tanto con el ICAM1 o CD54 presente en el endotelio vascular activado. En definitiva, esta integrina lo que hace es que tiene una importante adhesión leucocitaria y se la denomina también el VLA4, que también se puede asociar como CD49A, CD29, que interacciona a su vez con el VCAM en el endotelio vascular y en componentes de la matriz. Y también tenemos moléculas de adhesión celular de la familia de las inmunoglobulinas o IgCAMs, llamadas así, porque son proteínas con al menos un dominio de tipo inmunoglobulina y pueden ser ligandos de las integrinas como los ICAM1, molécula de adhesión intracelular 1, os lo recuerdo, o molécula de adhesión intracelular de tipo 2, porque también está esta, que además de la 2 se denomina la CD102, que se expresa en células endoteliales. También está la ICAM3, que se expresa sobre todo en los linfocitos, y el VCAM1, molécula de adhesión celular vascular 1, os recuerdo, o CD106, que se une al VLA
4. En principio, las más comunes o las más importantes para todos esos procesos de tipo extravasación y demás son selectinas, quimioquinas, integrinas, por supuesto las moléculas de adhesión celular de la familia de las inmunoglobulinas o IgCAMs y los procesos de diapédesis y de recirculación. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.